Hace algún tiempo, algunos ya conocéis la historia, cuando yo empezaba a desenvolverme dentro de la Confederación de Adictos y Familiares de Rehabilitación de España, se me metió entre ceja y ceja la idea de que no, bueno, más bien no aceptaba que en ninguna de las convenciones nacionales que se hacían en todo el Estado, pues las personas que participaban eran normalmente técnicos, eran médicos, psiquiatras, psicólogos y gente de mal vivir de todo tipo y color. Y yo me planteé en la primera asamblea, bueno, las primeras asambleas en las que participé, planteé la necesidad de que alguna persona adicta se postulara para hacer ponencias que también tendrían, que yo entendía que tendrían que llegar a la gente que participaba en esas convenciones, seguramente con más profundidad y con más rotundidad de lo que hacían las ponencias de los que iban a darnos clases de cosas que, bueno, lo voy a dejar para luego. Pero, hay una psicóloga que estaba sentada entre nosotros, porque además de psicóloga era adicta, pues dijo que a ver si de ahora, a ver si ahora va a resultar que un adicto cualquiera va a venir aquí a hacer ponencias en las convenciones. Y yo que lo estaba viendo venir, pues le dije al secretario de la cárcel de entonces, si me están viendo de por ahí abajo, que alguien me está viendo de por ahí abajo, lo va a entender enseguida, le dije, apunta el título de la siguiente ponencia que voy a hacer en el Congreso del año que viene. Y la titulé así, un adicto cualquiera. Eh, bueno, no así, no había puntos suspensivos. El título inicial era un adicto cualquiera. Y cuando fui a Vitoria, como era una asociación que celebraba su 35 aniversario y que está dedicada al tratamiento de la ludopatía, pues puse un adicto cualquiera. Y en esas andamos y por eso entiendo pocos avisos sobre, para que sepáis que lo que vais a oír es una de mis más características formas de hacer amigos, eh, que es decir las cosas cuando hay que decirlas, donde hay que decirlas y ante quien hay que decirlas. Y bueno, pues eso, pues luego pasa lo que pasa, que no hay. Es curioso que cuantos más amigos de esos, entre comillas amigos, hago, la página de Aergi sigue creciendo. Se incrementan las visitas de una manera impresionante y los nuevos amigos de la página de Aergi se van aumentando también. Parece que cada semana pues 4 o 5 personas, ya sé que parece poco, pero pues se van sumando al lío, ¿no? Con lo cual, pues me alegro de estar dando guerra y de que a algunos les esté repateando el estómago con todo lo que estamos generando. Si a medida que vaya hablando vais a entender por qué los que venís por primera vez o no habéis estado nunca aquí, entenderéis por qué estoy diciendo esto. Porque es que hay mucha controversia en todo esto. Y ayer en la entrevista coloquio, pues apareció un poco esto y el periodista nos miraba extrañado como diciendo que parece que estemos en guerra con la sociedad, ¿no? O que la sociedad esté en guerra con nosotros. Y bueno, por ahí van los tiros. Bueno, pues eso, yo presentaba este tema con la exposición inicial de decir que soy un adicto, porque es lo que soy, un adicto cualquiera. Eh, como podría ser cualquiera con una trayectoria de vida y condiciones pues semejantes a las mías, ¿no? Porque cualquier persona puede desarrollar una adicción, cualquier persona puede hacerlo. Unas veces por genética, otras veces por el consumo y por la dependencia que genera, pues nos metemos en harina y al final acabamos cayendo en las garras de la adicción. Lo cierto es que mi proceso vital pues, me situó en un punto y ahora mismo estoy aquí precisamente en base a ese proceso em, para dar una visión de la realidad de las adicciones y creo que es lo que más a gusto hago y con más ganas me tiro a ello, ¿no? Bueno, en realidad hablo de mi realidad de las adicciones, ¿no? Que no tiene por qué ser la realidad absoluta. De hecho, hay mucha gente que no está para nada de acuerdo con todo esto, ¿no? Y probablemente muchos de los que estéis aquí tampoco lo estéis cuando acabe. Bueno, pues lo, lo admito, es natural. De hecho, si algo me gusta es generar controversia. Bueno, a estas alturas yo no quiero, me niego a creer todo lo que creí durante mi actividad adictiva, ¿no? Todo lo que pensaba de las cosas, de la gente.
la adicción, de cómo me trataban en casa o cómo me comportaba yo con la gente de casa, de cómo era en el trabajo, de cómo era en la calle con los colegas de consumo y demás, ¿no? Porque es que ya nada es así. Y yo he tenido que llegar a entender, y lo he hecho, que antes estaba totalmente fuera de la realidad y que el mundo de la adicción se fue cerrando sobre mí de una manera realmente abrumadora, ¿no? Y asombrado, sin entender muy bien lo que pasaba, me fui convirtiendo en un observador acomplejado de realidades ajenas, eso que tanto suelo decir. Veía la vida desde el fondo de una cuba y veía pasar el mundo, veía pasar la vida por fuera, sin que hubiera forma de que alguien me viera o intentara sacarme de ahí. De hecho, si alguien metía la mano, lo que hacía era morderla. No quería tener gente cercana, no quería tener gente demasiado cercana, y de hecho no permití que nadie se acercara demasiado a mí. Tenía demasiado miedo de que descubrieran que lo que yo pensaba de mí era tan pequeño, que todas las imágenes que daba, todo lo que proyectaba de mí, no era más que eso: imágenes, 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 teatro, puro teatro. Entonces me metí en un proceso de creencias resentidas. Es que la gente era muy mala, joder. De que podía llegar a ser como los demás. Pero todo esto era de una manera velada, y además era una creencia imposible. Y yo en el fondo sabía, no lo sabía, pero sentía que era imposible. Me metí en la forma de vida que practicamos casi todas las personas adictas, que es hacerlo todo perfecto, llegar a todo, estar para todos, menos para mí, ver gente perfecta, con vidas perfectas. Y yo quería ser como esa gente, ¿no? En realidad quería ser esa gente. Pensaba que así no me costaría tanto vivir, ¿no? Porque la vida ya empezaba a costarme trabajo. Es un cuadro psicológico complejo esto que estoy relatando, ¿no? Yo nunca alcancé a comprender mi comportamiento. Muchas veces no me explicaba por qué hacía las cosas que hacía, ni por qué pensaba lo que pensaba, ni por qué respondía tan asquerosamente a muchas cosas que en el fondo entendía en el fondo me gustaba que me dijeran, porque sabía que los que me estaban diciendo eso se estaban ocupando de mí. Pero lo rechazaba toda mano que se pusiera por delante, ¿no? No entendía absolutamente nada de mi comportamiento, ni las razones que me impulsaban a todo esto. El por qué me golpeaba la cabeza como a Mourinho cuando estaba en el Madrid, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eso, pues algo parecido. Y la pregunta se repetía constantemente, hasta el punto en el que me olvidé de vivir por responderla. Y lo hice mientras miraba cómo otros, que no se lo preguntaban nunca, vivían de una manera diferente. Mis intentos de ser uno más, de integrarme en los grupos en los que quise participar, de pertenecer, fracasaban de una manera sistemática. Y tuve que huir tantas veces como lo intenté, lo cual fue generando todavía más resentimiento, y al final pues me convertí en algo que, si no estaba mojado de alcohol, pues obviamente no me relacionaba, porque en mi realidad seca, en mi realidad de no consumo, de abstinencia forzada, pues la gente no voy a decir ninguna barbaridad, pero prefería tener lejos a la gente. No me aportaban nada, no aportaban nada. Ni yo creía que pudiese aportar nada. Así que entendí que ningún sitio era mi sitio y empecé a correr. Empecé a correr sin sentido, sin dirección. Siempre intentando medir, sin saber, observando, sin ver, inseguro, lleno de miedos. Y lógicamente, pues la vida no me esperó. Pues porque la vida nunca espera. Lo que estaba haciendo eran intentos de búsqueda y de adaptación a un entorno que siempre consideré hostil. Siempre me desenvolví entre gente hostil. No era yo el hostil, eran ellos los hostiles. Esto me costó mucho trabajo entenderlo cuando me desperté de la pesadilla, ¿no? Así que, como acabo de decir, pues no conseguía encajar nunca en ninguna parte. Los complejos, que tenía muchos, de inferioridad sobre todo, los miedos y la inseguridad me llevaron al aislamiento. Me fui aislando cada vez más y me convertí en una isla de soledad absoluta. Todo esto se fue incrementando con el paso del tiempo y con la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad progresiva y llega un momento en que uno no puede con ella, ¿no? Hablo de un proceso difícil, un proceso no solo físico, ni solo psíquico, ni solo social. Es una locura, porque esto es una enfermedad mental. Y aunque aparentemente no
parezcamos estar locos, locos de manicomio, tenemos un proceso mental muy difícil de sostener, ¿no? De manera que inconscientemente pues, fui fabricando diferentes identidades en las que ubicarme, pero todo fue inútil. Solo conseguía alguna pseudo-identidad borracha, tonta de estas que al día siguiente me arrepentía de haber interpretado, ¿no? Porque me daba, al final llegó un momento que me daba asco a mí mismo. Me llegué a odiar tanto que no podía soportar ni siquiera mirarme, ¿no? Procesos intempestivos para salir del paso y poco más. Y la vida fue pasando. Como he dicho antes, no espera a nadie. Y yo no estaba en la vida. Yo estaba viendo cómo pasaba. Esperando que un día se detuviera o que me esperase para poder subirme a ella. Pero no espera. Nunca espera. Así que en un momento dado hay que tomar decisiones y ver qué se puede hacer. O más bien yo esperaba que alguien tomara las decisiones por mí. Que alguien me solucionara el problema. Porque lo cierto es que siempre me sentí incompleto. Había roto o me faltaba una de las necesidades humanas básicas, como es el autoconcepto positivo. Mi concepto de mí es que era un tonto, un idiota, y por decir palabras suaves, una mala persona. El hecho de pensar y interiorizar de una manera muy potente que no era digno de confianza y que nunca llegaría a nada. Bajo esas eran mis claves mentales y bajo ellas, repetidas hasta el agotamiento, fui funcionando durante años. Me hacía mucha gracia cuando la gente me preguntaba por qué te pones así, pero ¿qué te pasa? Si no te he dicho nada para que te enfades. Pues me pasaba todo esto. Y me pasaba todos los días. Todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, vivía en una situación tan aparatosa como esta, pero además vivía bajo la presión de que no se notara. Así que cuando se me soltaba el pelo y contestaba de alguna manera intempestiva y la gente se me quedaba asustada mirando, pues me daba cuenta de que seguramente me había pasado, pero me costaba mucho trabajo dar un paso atrás y pedir disculpas. Y sentía la disculpa dentro, pero era incapaz de expresarla. Entonces, cuando toda esa mezcla de intentos y de reproches falló, el caos más absoluto se sentó en mi vida. Todo lo que no había fallado hasta entonces empezó a ponerse en cuestión. El único sitio en el que me encontraba seguro que era mi trabajo, empezó a generar en mí dudas de que ya mis superiores no tenían confianza mis jefes no tenían mucha confianza en lo que hacía y empecé a tener dudas en prácticamente todo lo que hacía. Una vida para colmo, pues aparentemente estructurada, ¿no? Y llegó un momento en que comprobé que ya no me quedaban más salidas. Y cedí a la presión. El consumo ya se desató y no parecía que hubiera suficiente de nada de lo que consumía. Hubiera sido capaz de estar consumiendo sin parar hasta acabar en la calle como un indigente. Y fui camino de eso, pero pues algo se presentó en mi camino que lo impidió. El caso es que me perdí, y me perdí buscándome en todo ese caos, porque no paré de buscar nunca, eso es verdad. En mi favor, quizá lo único de esa etapa de mi vida fue que nunca paré de buscar una solución. Dentro de la confusión, en el caos, en el reproche, en todo aquello que suponía discutir permanentemente y mandar a tomar por saco a todo el mundo que estaba cerca de mí, no paré de buscar, no paré de buscar. En el desconcierto, en el miedo, en la inseguridad, en los complejos. Bueno, fueron casi el final, casi el final. Y aunque tal vez no sea suficiente con decirlo, sin más, igual habría que decir alguna cosa más, pues esto al final no es más que el relato de una vida rota, no, una cualquiera, una de tantas vidas de adictos como estamos aquí en otros sitios, en las que las intenciones y los motivos cambian de sitio continuamente, ¿no? Y se va sentando el desconcierto y la angustia, y en un momento dado, pues se apaga la luz. Se apaga. Ya lo relaté el otro día, eh, y no voy a relatar por qué hay ropa tendida y no. Los que seguís las emisiones de Facebook, de las tardes, los directos, ya sabéis de qué estoy hablando, pero el día 29 en Nolarain, alguien escuchó una música y no la que tocamos con el piano y el ukelele, fue otra música que yo conozco muy bien. Y en esto de las elecciones hay muchas paradojas.
Hubo mucha gente el sábado ese que creyó entender eh, algo extraño, inusual, que nunca pensé que se llegaría a entender o a escuchar esa música. Pero se equivocaron, porque no era mi música la que sonaba, era la de ellos. No lo entendieron. No lo han entendido hasta hace 2 días. Um, se apaga la luz quiere decir que se apaga la luz. Quiere decir que todo se pone en negro y la vida se va. Y uno puede acabar en cualquier sitio con muy malas intenciones y posiblemente tenga la suerte de escapar de ellas como yo. Más por cobardía que por suerte, pero hay que saber que cuando esa música suena, alguien se ha pasado toda una vida intentando que todos los instrumentos se callaran. Pero es una sinfónica de infinidad de músicos y cuando no suena un instrumento suena el otro. Y llega un momento que tu cabeza no puede más. No puede más. Te rompes. Y a veces me preguntas si es una cuestión de cobardía o de valentía. Y no, es desconcierto. Es un apagón. Y ya está. Y ya está. Y se pueden buscar muchos tecnicismos a una situación de esa clase, pero al final, así brevemente relatado, es lo que acabo de contar, ¿no? Así, en nada, en 10 minutos. Se apaga la luz. Y cuando se apaga la luz, una persona de mi condición, una persona adicta, puede hacer cualquier cosa. Cualquiera. Tenemos pruebas más que suficientes de ello. Por eso, como el otro día sonó la música, pues eh, me fui a oír el concierto al lugar donde estaba ocurriendo y a romper la partitura. Espero haberlo conseguido, pero habrá alguien por ahí que vea esto y sabrá de qué estoy hablando. Y seguramente aquí también hay quien sepa de qué estoy hablando. Pero el tema es que de lo que se trata es de cómo ensamblar esta vivencia que yo acabo de contar, u otras parecidas, en un mundo en el que nos encontramos totalmente locos, lanzados a una carrera de logro constante de bienes materiales y elementos de distracción, dependiendo de ellos para ser felices. Pasa por entender que esa tendencia social tiene en un adicto cualquiera, en cualquier adicto, un exponente esencial. Porque estamos hablando de entender el problema de las adicciones en su contexto político, económico y social. De manera que englobe a toda la población, no solo a quienes las padecemos, afectando de 4 a 6 personas en nuestro entorno social, familiar o laboral. Por eso parece que el hablar de esto en determinados ámbitos, pues parece que repugna y asusta a la vez. Por eso la gente como yo, pues es temida y odiada a partes iguales. Sobre todo por algunos expertos, que ya no son pertos, son ya expertos, que están por el mundo intentando sacar fruto de un montón de mierda, que es lo que éramos los adictos hasta hace poco, y nos hemos acabado convirtiendo en un pastelito muy apetecible, en el que muchos, como tú, y como tú, y como tú, y como tú, que me vas a ver, estáis medrando. Bueno, luego os voy a mandar recuerdos a todos. El problema de las adicciones nos traslada de inmediato al problema o concepto droga. Pero claro, estamos hablando de un concepto sesgado, interesado, ya que en la sociedad en la que vivimos, las drogas son solo una parte del problema de la adicción. Una parte a la que se acerca y la va a sobrepasar el problema de las conductas adictivas. El juego, los teléfonos, internet, esto y lo otro. Un problema que nadie quiere mirar.
Porque es que aterroriza hablar y que nos hablen pues, de los móviles o de los ordenadores como elementos adictivos en potencia. Aterroriza. El año pasado, el anterior, fue cuando hice la conferencia en Donosti de los críos y las nuevas tecnologías. Y bueno, pues ya se veía el público que había allí, cómo abarrotamos el centro cultural de Oquendo, que llegaba la gente hasta la playa de la Zurriola, pero vamos, prácticamente hasta el Cursal. Abarrotado, estaba abarrotado. Pero, por mucho que no se quiera ver, el verdadero problema es que actualmente drogas y conductas adictivas van de la mano. Y lo sabemos muy bien los que vivimos en este entorno, ¿no? Y llegados a este punto, un paréntesis sobre las drogas calificadas socialmente en dos categorías, ¿no? Primero, tendríamos que hablar de los fármacos de venta legal o ilegal, de uso médico o no, y de las drogas propiamente dichas, legales e ilegales. ¿Sabéis que el Estado español es el campeón del mundo en consumo de benzodiazepinas, diazepam y otros? El primer país del mundo en consumo de fármacos benzodiazepínicos. El 22% de la población española consume benzodiazepinas. Consume orfidal, consume lorazepam, lormetazepam, diazepam, orfidal, todo tipo de benzodiazepinas recetadas a destajo en multitud de ocasiones, que puede que sean muy buenas, pero es significativo que un país de no sé cuántos millones tiene el Estado español ahora de habitantes, pero que encabece el ranking mundial, pues es como para empezar a pensar en qué cojones está pasando aquí con esta historia. Entonces, cuando hablamos de drogas, tenemos que tener claras las diferenciaciones. Los medicamentos también son drogas. También son drogas, afectan al sistema nervioso central y bajo el parámetro o el paraguas de la calificación o de la definición de droga encajan perfectamente. El tema es cómo se usen. Si usan desde el concepto médico de ellas, bajo los parámetros médicos de dosificación, o cada uno lo hace pues como le da la gana. Porque está uno hasta los mismísimos días de escuchar en un funeral o en cualquier evento que si la niña está mala porque está con la primera menstruación o no sé qué, toma cariño, tómate esto. Y le dan un orfidal, joder. Le dan un orfidal. Pero a ver, pero es que un orfidal no tiene importancia ninguna. Es que sí la tiene. Es una benzodiazepina. Es un medicamento que puede generar adicción. Y es un medicamento que además, en una situación de conflicto o de descontrol orgánico, o daño mental, porque está pasando por una experiencia nueva, resulta que si resuelven el problema, el recurso inmediato, la próxima vez que el problema surja, es pedirle a la tía o a la madre o que sea, oye, dame esa pastillita que me diste la otra vez. Y cuando pasen 2 o 3 años, la niña en cuestión, o el niño, si es otro problema, pues buscará la forma de conseguir la pastilla sin pedírsela a la madre o al familiar, no vaya a ser que sospeche que está pasando algo raro. Así es como se mueve toda esta historia. Así que, por parte, en cuanto a la primera, en esta sociedad que acabo de describir, pues altamente competitiva y cortoplacista, pues son muchísimas las personas. Me extraña que no haya una sola persona que no se ayude para afrontar la presión vital en la que vive o familiar con algún tipo de medicamento psicotrópico que afecta al sistema nervioso, pues porque de una manera artificial, pues la gente busca soluciones, busca fármacos o sustancias adictivas legales de baja intensidad, pues eso, como digo, un orfidal. No te vas a tomar un diazepam, no, me tomo un orfidal. O sea, ese tipo de cosas que hacen que a mí me referencian mucho a una amiga que tuve, en alguna ocasión lo he contado, que tengo, que es profesora en la uni y que pues ella no tiene, ya se ha jubilado, felicito a sus alumnos, como me vea, pues eso, porque mi amiga empezaba el día pues con 1 o 2 tazas de café bien cargadito porque se tenía que espabilar, ya que se te presentaba en una jornada de trabajo con una jauría de lobos, pues eso, importante, y tenía que ir con las pilas puestas, ¿no? A media mañana solía bajar a comer algo y se tomaba pues otro par de cafelitos porque tocaba una clase dura y a la hora de la comida pues normalmente ya estaba más sosegada y comía con los colegas en el comedor de la universidad, pues con un poquito de vino, lógicamente, claro, un poquito de vino para ella pues era 2 o 3 vasos de vino que bueno, que eso pues como decía es que es cardio saludable, ¿no? La gran mentira del mundo mundial.
ninguna cantidad de alcohol, por pequeña que sea, es saludable. El caso es que cuando acababa el tema de la comida, pues se tenía que tomar otro café porque la tarde se presentaba dura de nuevo. Y como ya se empezaba a ver un poco agitada, pues se echaba mano de este tipo de cosita que acabo de mencionar antes, ¿no? Se tomaba un Orfidal, una cosita, pues para, porque ya se empezaba a notar agitada y tal y cual. Y ya cuando acababan las clases, pues bueno, pues salía a dar una vuelta con su cuadrilla. No voy a decir el nombre de la calle, porque, pero vamos, muy conocida en el barrio del Antiguo. O sea, tiene muchos portales y las aceras pues están ya levantadas porque hay un trasiego de personal y claro, la gente se tropieza porque las aceras se levantan y los árboles se mueven y esas cosas. Un día tras otro día, y en las vacaciones, bueno, pues un despendón en el Caribe o en donde quiera que sea, pues porque, bueno, venga, ahí con loza fina y lo que caiga, ¿no? Y al final los años pasan y yo cumplo y mi amiga también los cumple, ¿no? Por eso se ha jubilado, porque ha llegado hasta ese punto de consumo. El tema es, cuando en un momento dado, durante todo su proceso de trabajo y actividad, si a mi amiga se le hubiera planteado la idea de que tenía que quitarse el café y el vino de las comidas, y se tenía que seguir enfrentando a la tropa de energúmenos que tenía delante en clase, y estoy hablando de una profesora universitaria que te dan la clase y si te coges, coges y si no coges, no coges. No estoy hablando de adolescentes o de chavales a los que el profe tiene que ponerse en plan con ellos y motivarles, ¿no? ¿Qué le hubiera pasado? ¿Podría llamarme mi amiga como me ha llamado siempre, alcohólico de mierda? ¿Podría hacerlo? Y si además de eso, que esta me la guardo para el final, le hubiéramos quitado el paquetito de Marlboro que se metía todos los días, ¿qué le hubiera pasado? ¿Estamos hablando de una persona normal o estamos hablando de una persona adicta? Claro, si ella dice, yo es que no tengo agonías mentales como tú. Coño, deja de consumir a ver lo que te pasa. Deja de fumar, a ver si tienes agonías mentales o no tienes agonías mentales. Ah, no, pues me tomaré me saldré con la cuadrilla y me tomaré una sin alcohol. Una sin alcohol la vas a tomar un día. Para empezar, y que sirva para los nuevos de impacto de conocimiento, todas las cervezas sin alcohol tienen alcohol. Todas. Y además, psicológicamente estás haciendo lo mismo que si te la tomaras con. Y todas las cervezas sin alcohol finalmente acaban en cervezas con alcohol. Porque uno ha dicho que toma una cerveza sin alcohol para no padecer el impacto del alcohol, al final acaba tomándola con. Y es como el otro día decía un compañero, y lo dijo muy bien, es como si me pones pues en la mesa o en la barra del bar pues un paquetito de polvos de talco para que me consuele con ellos y me meta una rayita de polvos de talco. Es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Una botella de Tanqueray sin alcohol o un paquete de polvos de talco encima de la mesa. Haces lo mismo que haces cuando te drogas, pero con una sustancia que no tiene droga. ¿Sabes qué pasa? Que el impacto celular en tu cerebro no va a ser el mismo, pero el proceso conductual, que también te genera dopamina y cortisol, va a hacer que te referencie. Y como te referencies, al final estás jodido. El nivel de estrés se va a desatar, el cortisol se mantiene en una persona adicta por muchos años de abstinencia que lleve. De ahí la vulnerabilidad al entorno de consumo. Y por eso vamos a hablar tanto de las navidades y de toda esa cosa que tiene que ver. Es que cómo voy a desayunar a mi familia si les digo que no voy a cenar. Pues si tu familia lo que quiere es que estés bien. No que te sientes en la mesa de Nochebuena y montes un pollo de la hostia porque te has pasado desde las 2 de la tarde hasta las 6 tomando chacolís, joder. Eso es un desaire, eso no es respeto. No puedes beber, pues no bebas, hostia. Y ya está. Entonces, mi amiga Miriam y sus cafés y sus ansiolíticos cuando veía que se sobrepasaba, y sus cigarrillos y su vino, pues seguramente en un contexto habría que hablar, y yo se lo decía, por eso me llamaba lo que me llamaba, pues
estaríamos hablando de un proceso muy diferente. Yo sé, y aquí ves donde viene el programa de las amistades, que un día van a conseguir la droga perfecta. Lo están haciendo con el tabaco, lo están haciendo con los alcoholes. Ya sabemos que en el alcohol también hay un componente que no se detecta por los servicios sanitarios de los países, y en el tabaco también hay determinadas sustancias que inhiben la MAO, la monoaminoxidasa, de manera que no se puede limpiar la sinapsis en condiciones, ¿no? Conseguirán la droga perfecta, pero no la llamarán droga. Al final conseguirán hacer gente perfecta, una sociedad perfecta, donde nadie, en fin, y cómo no, todo el mundo estará de acuerdo en el bienestar social que proporcionen, porque estamos hablando de drogas que no hacen daño, gente perfecta, que no hace ningún daño y que puede consumir lo que quiera sin hacer ningún daño. Claro, el tema es, ¿hasta dónde van a llegar con eso? Estos ingenieros de la vida, ¿hasta dónde van a llegar con eso? ¿Cuántas voluntades van a poder manipular con ese tipo de sustancias? Más aún, en una sociedad así, o mejor, ante un planteamiento de esas características, ¿seremos los adictos rehabilitados, nosotros, o en rehabilitación, un mal ejemplo a seguir? ¿Podremos llegar a demostrar que se puede vivir sin drogas ni conductas adictivas? ¿Las pinten del color que las pinten? En cuyo caso nos estamos creando enemigos. Somos algo que no debería de existir. Y yo ayer le decía al periodista, si no existiéramos, la gente como nosotros, tendrían que inventarnos. Y le voy a explicar por qué. Yo me pregunto si no nos están fabricando un mundo feliz como el de Aldous Huxley. ¿Conocéis el libro de Aldous Huxley, este mundo feliz? Es una historia muy eh, jugosa. Se trata de una distopía que anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva. Es decir, cultivos humanos, hipnopedia, inducciones durante el sueño que hacen que se puedan manejar determinadas voluntades, y manejo de las emociones por medio de drogas, de determinadas drogas, sustancias, que combinadas pues cambian radicalmente la sociedad, ordenándola en castas donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social. Generan así una sociedad saludable, avanzada tecnológicamente, libre sexualmente, donde la guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Ese es el mundo feliz de Aldous Huxley. La paradoja es el precio que había que pagar para conseguir eso, ya que todo esto se alcanza tras eliminar muchas otras cosas, como por ejemplo la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. Y ante un planteamiento como este, pues un burro de carga como yo, se plantea algo de un libro que leí hace muchísimos años, cuando todavía consumía yo, que se titula Más Platón y menos Prozac, que tiene su miga también, para eh, anteponerlo al de Un Mundo Feliz. Estamos hablando de todo esto. Y aunque parezca una fantasía, como las películas de ciencia ficción, esto es un libro de ciencia ficción o de una ficción mmm, anticipadora de algo. Estamos buscando. Todo el mundo busca vivir sin dolor. Todo el mundo busca vivir feliz. Todo el mundo busca tranquilidad. Todo el mundo quiere salirse de los parámetros de humanidad y convertirse en una puta máquina que ni sienta ni padezca. Pero la vida es sentir y padecer. Porque tiene la otra cara que es sentir y disfrutar. Pero si no está la una, no está la otra. Si no hay dos caras, no hay moneda. Entonces, a veces nos estamos perdiendo en disquisiciones sobre es que quiero que me quiten esto enseguida, pero es que a veces el dolor, por ejemplo, el físico, te está avisando de que algo no funciona bien y que tienes que mirarlo de alguna forma. Si tu cuerpo no te avisa, como hace el tabaco, que nos va matando y cuando nos queremos dar cuenta ya estamos muertos y nos podemos parar,
en la cama del hospital y decirle a la de la guadaña, espera, que se me ha olvidado algo, que tengo que hacer algo. Pero esa no espera. Cuando viene, viene. Y te puedes preguntar a los 15 o 20 segundos antes de morirte, ¿por qué cojones no hiciste caso del idiota ese que los sábados te decía que no fumaras? Cuando llegues a ese punto, pues recuerdos. Me verás a mí. Bueno, seguro que no tienes otra cosa que pensar que verme a mí, pero bueno. Bueno, por otro lado, tenemos las sustancias que actualmente encarnan lo maléfico, la encarnación del mal. Las drogas, conceptuadas como tales política y socialmente. Y en esta parte, pues tendríamos que distinguir las legales de las ilegales. Algo en lo que nadie se quiere detener. Nadie se quiere parar a pensar en este concepto de droga legal y droga ilegal. Alguno, muy avanzado, habla de drogas sociales, porque todo el mundo las consume. Pero llamarle al alcohol droga es algo que no quiere nadie hacer. Incluso llamarle al tabaco droga es algo que muy poca gente quiere hacer. Sin embargo, son las drogas que más gente matan en el mundo, con diferencia. Pero generan una riqueza social por encima del daño que generan. Mentira. Eso es mentira. Es radicalmente mentira. El coste sociosanitario del alcohol y del tabaco es infinitamente superior a la riqueza que generan en todos los países vitivinícolas o plantadores de tabaco, como es el nuestro, con diferencia. El 1,7 del PIB europeo se lo lleva el coste sociosanitario de las bebidas alcohólicas. Cojones, a ver si nos despertamos ya de una vez. Que no hay que llegar al 11%, como pasó en Estados Unidos, para que el gobierno interviniera en las tabaqueras. De tanta gente como estaban matando. ¿Qué han conseguido? Que los tabaqueros pongan en el paquete esto que te vendo, esto que me compras, te va a matar. Tontolaba, te va a matar. Faltaba lo de tontolaba. Y a lo mejor alguno entonces espabila. Vamos a hacer una campaña delante del Ministerio de Sanidad y de mi amigo el doctor Pascual, que es el presidente del Comité Antitabaco. Bueno, como ya somos amigos, ahora no se lo puedo decir, pero vamos, que ponga, esto te mata, tontolaba. También podéis llevar un rotulador indeleble en el bolsillo. Bueno, te dan para lo que dura un paquete, ¿verdad? Para poner tontolaba, pues no es plan. En fin. Nadie se quiere detener a reflexionar sobre esto. Y yo, si me lo permiten, solo voy a indicar que las legales son, con diferencia, las más letales. Con diferencia, pero con muchísima diferencia. Hablamos de dos drogas como son el tabaco, en primer lugar, y el alcohol en segundo, que matan a cerca de 70 o 80.000 personas cada año en este país. Eso no lo hizo ni el COVID en sus buenos tiempos. Ni el SIDA, ni la heroína. Siempre hablamos de heroína, hablamos y me viene siempre a la cabeza el cura este de Salamanca que se implicó tanto en rescatar a compañeros yonkis de toda la mierda de la heroína. Y siempre habla de la década prodigiosa. O sea, en 10 años murieron 100.000 chavales por culpa de la puta heroína. En 10 años, 100.000 muertos. Y el alcohol y el tabaco matan cada año a cerca de 80.000. Joder, que venga el cura y se ponga a arreglar eso también. Pero nadie habla de esto. Nadie dice ni palabra. Se toman medidas con el tema del tabaco, por ejemplo. Ahora están con el tema de las terrazas, de las playas y demás. Y si te pasas por el lado de alguien que está fumando y miras, o te da apuro, yo que tengo problemas con mis pulmones, y te mira, pues eres un puto intransigente. Oye, perdona, intransigente eres tú que me estás haciendo fumar a mí. Si yo no quiero fumar, ¿por qué tengo que fumar? Es que estoy en la calle. ¿Qué cojones me importa a mí que estés en la calle? Si me trago tu humo y me pone mala la garganta, nada más que lo huelo me pongo malo de la garganta. Hoy no he olido ningún tabaco. Fíjate qué voz tengo, ¿ves? Parece un Pavarotti. Pero vuelvo al hilo de la argumentación inicial. Las primeras que ha señalado, los fármacos, son identificadas socialmente como avances incomparables de la ciencia. Y estas últimas, armas de destrucción que generan adicción y repliegan a la persona hacia sus turbulencias internas. Y ahí ya nos empiezan a arrinconar. No es normal que tú consumas lo que yo consumo y a ti te haga cambiar de esa manera y a mí no me pase eso. No es normal que yo me tome una cerveza y me vaya a casa y que tú te tomes una y te tengas que tomar 21 detrás. No es normal. No es la cerveza, eres tú.
qué cosa, ¿no? Claro, pero hay que profundizar en el tema. ¿Por qué a mí sí me desata la ansia de consumo y a ti no te desata el ansia de consumo? Seguramente porque somos diferentes. ¿Puedes correr tú como corría yo por el monte cuando todavía tenía dos piernas? Pues no. Muchos de aquí no me seguiríais. Ni yo, un atleta de élite. ¿Por qué? Si tengo dos piernas como él, no puedo correr yo como el moreno este de... ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo meter los goles que metía Messi? Si he crecido con un balón en los dientes. Pues porque soy un tarugo. No tengo capacidades, ni reflejos, ni mi cerebro funciona ante determinados ámbitos de... No somos iguales, somos diferentes. El proceso de reclusión en las turbulencias internas de una persona tiene mucho que ver con su proceso vital. Y ya estamos hablando de algo mucho más importante que el hecho de consumir o no consumir. De hecho, dejar de consumir al final es la cosa más sencilla que hay en la repetición de las adicciones. Lo difícil es saber por qué uno llegó a consumir y para qué lo hacía. Pero bueno, hoy hablamos de esto. Entonces, de esta manera, en el criterio común de esta sociedad en la que luchamos por no quedar descolgados, y mira que algunos pateamos y no paramos de escribir en medios de comunicación, en fin, lo que sea, pues a las personas adictas se nos presenta como parias, marginados, así nos da vergüenza venir a los centros de rehabilitación, que no nos vean entrar, alguno con una capucha puesta y la hostia que voy a entrar ahí, que no vayan a pensar que, si aquí viene gente que nos adicta, hombre, hasta algún médico y parias, marginados, marginadas, gente incapaz de sujetar los instintos, gente completamente diferente de lo habitual. Pues sí, diferentes de lo habitual, es verdad. Nos llaman toxicómanos, P. borrachos, P. yonkis, P. ludópadas. Somos el parangón de la persona sin vínculo. Como el vagabundo indigente de los pueblos de hace 30 o 40 años que vagaban por las calles y los acababan recluyendo en los asilos. Bueno, ahora son residencias de la tercera edad. Ahora ya no son asilos. La sociedad actual tiene un poco más de cuidado y le llama a un puto asilo de mierda, le llama residencia de la tercera edad. Y yo que estoy ya en la tercera edad, pues me toca el acabar en una residencia de esas, pues porque, bueno, en fin, eso es otro tema. Somos la presencia de lo asocial para la mayor parte de la gente. Somos lo peor. Y en la mayor parte de la gente incluyo a todo Cristo, ¿eh? Todo tipo de movimiento social, incluida la policía, incluida la política, incluida la iglesia, incluido a todo Cristo viviente, nos toman por lo peor. Por lo peor. Y no es extraño escuchar en cualquier control o en cualquier sitio hablar de que cuidado con ese puto adicto. Pero tampoco es raro escucharlo en una planta de hospital. Vete a cambiar la ropa al puto borracho ese de la habitación 536. Que es muy bonito porque cuando uno está en la quinta planta de la residencia, de ahí se va al cielo derecho. De ahí baja muy poca gente. Los que no lo conocéis, para que lo conozcáis. Si algún día os ingresan en la quinta planta, ya podéis empezar a rezar si sois creyentes, porque seguramente os vais a ir con el señor este, el que van a hacer ahora el día 25, que lo hace todos los años. Pues eso. En fin, somos la presencia de la sociedad, de lo peor, es verdad. Y así es como nos tiene. Sin embargo, tras una profunda reflexión, resulta imposible no extrañarse, y a mí me extraña mucho, por eso lo reflexiono, a comprobar que gran parte de las personas adictas están perfectamente camufladas socialmente. Ayer se lo decíamos al periodista aquí esta tarde, porque es así, ¿no? Al menos hasta la fase final de la adicción, una persona adicta está perfectamente camuflada en su entorno social. Nos metemos en los grupos, en este caso, pues de chiquiteo, de poteo, la sociedad, para ahí, para tal, la comilona, el bacalao al pil pil, esto y lo otro. Era tontería el bacalao al pil pil. Yo hacía el mejor bacalao al pil pil de Rentería y me presentaba a concursos de magdalenas todos los años. No gané nunca. Pero, joder, me lo pasaba haciendo el bacalao, no ves lo que... O sea, disfrutaba como un enano. Y encima con el ego de bajar con la cazuela por el medio de la calle, ¿eh? Ahí con la cazuela. Hostia, este es el cocinero de Sorinchulo. ¿Oh? Ahí va la hostia, ¿eh? Un fenómeno, un fenómeno. Y luego iba este mocoró a probar el bacalao y ponía la cara así que...
y a mí me da ganas de estamparle la cazuela. En fin, esto es lo que hay, ¿no? La fase final de la adicción. ¿Cuál es la fase final de la adicción? Porque aquí casi ninguno hemos llegado a la fase final de la adicción. Pero algunos sí hemos llegado a la fase final de la adicción. Yo estuve encima de un puente para tirarme en las vías. Yo sí he llegado a la fase final de la adicción. No perdí mi trabajo, no perdí mi casa, no perdí mi familia, pero estuve a punto de perder la vida. ¿Cuál es la fase final de la adicción? ¿Esa en la que el borracho andrajoso va por la calle y duerme en los cajeros? Si a mí esos tíos me daban envidia. Yo quería cuando bebía beber como ellos. Beber sin freno, sin control, sin que me importase una mierda ni mi familia, ni la puta gente que andaba a mi alrededor. Me importaba un carajo. Yo quería beber así, no con el freno de mano echado, que es como he bebido toda mi vida. Me daban envidia. Y de hecho he tenido amigos de la calle, y de eso me enorgullezco, perdón, y lo he dicho muchas veces, que cuando se estaban muriendo, le han dicho a sus familiares más cercanos, que me dieran recuerdos. Dale recuerdos a Zamorita. Me llamaban Zamorita porque era muy bueno jugando a fútbol yo. Más bien porque jugué con Zamora. Y él se fue para arriba y yo para abajo. Él se tomaba un gas en el Juli y yo me tomaba una cerveza y así, pues no puede ser. Bueno, si algunos aquí no saben ni quién era Zamora. Bien. Y digo que esto es así hasta el final de la fase de la adicción en la que aparece la pobreza, la delincuencia, la exclusión social y más concretamente algunas patologías del vínculo, ¿no? Cuando ya nos empezamos a separar un poco del entorno, nos empezamos a aislar y empezamos a tener problemas relacionales en casa, con los amigos, en el trabajo y en todos estos tipos de sitios. Las patologías del vínculo social tienen mucho que ver con ese rechazo percibido. Somos gente visceral, límbica. Es decir, tenemos una capacidad de captar el sesgo emocional de los de enfrente, que muchas veces, y nos pasa, sabemos lo que nos van a decir antes de que nos lo digan. Lo percibimos, precisamente por esa capacidad, porque funcionamos a nivel de sistema de recompensa. Y eso tiene muchas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes también. Entonces, en ese momento en que una persona como yo empieza a sentir ese rechazo vincular, pues empieza a moverse en patrones de, nadie me entiende. Y aparece la fase siguiente, en la que nosotros nos metemos en una fase de rebeldía y no hay Dios que nos aguante. Pero es que también acabamos siendo considerados como rebeldes. Como rebeldes desahuciados que no tenemos nada que ver con las personas normales. No sé cuántos normales estáis aquí, pero bueno, pues yo no tengo nada que ver con vosotros, con los normales. Yo soy anormal. Ni siquiera con las de nuestro entorno familiar o social más cercano. Hay gente que lucha con nosotros por nosotros y hay gente que nos rechaza. Y hay gente como nosotros, dentro de nosotros, que rechazan a aquellos de nuestro entorno que no nos rechazan y que nos quieren ayudar. Porque es lo que más a mano tenemos para demostrar nuestro rechazo social. Y lo pagamos con los de casa. Con los que más quieren ayudarnos, a esos los machacamos a hostia limpia. Esto es lo que hay. Pero esto viene de aquellos polvos que he comentado antes. Somos considerados como contestones. Es que mira cómo me contesta, tío. Mal hablados, incomprensivos, intolerantes. ¿Cuántas veces hay que oír esto? Incapaces de entender los enormes esfuerzos que hace todo el mundo para ayudarnos. Creen que si pusiéramos algo más de nuestra parte, con un poquito de fuerza de voluntad, si pusiera un poquito de fuerza de voluntad, si alguien sabe lo que es la fuerza de voluntad, que me lo explique. Porque dentro del ramo de la psicología, la fuerza de voluntad es una leyenda urbana. No existe. Estaríamos hablando de motivación y otras cosas, pero tampoco me voy a meter ahora en ese charco. Así que creen que si pusiéramos un poco más de nuestra parte, pues seguramente el problema dejaría de ser problema. Es decir, que somos un cúmulo de conflictos. Una distancia. Un juguete roto. Y además irreparable. Nos ven ajenos, incrédulos de nuestra propia anormalidad. No se lo pueden creer y no se lo creen. Solo nos perciben desde su opacidad oscura. La de ellos, la de los normales. Mientras que en petit comité, pues se dicen que en el fondo
lo hacemos porque queremos. Sería bueno que alguien reconociera en algunos casos estas cosas, ¿no? Y claro, ante semejante perspectiva, pues muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que los demás no vean o no quieran ver lo que puede haber detrás de un comportamiento tan anormal como el que nos caracteriza? Nos preguntamos cómo es posible que estando tan cerca no nos hayan visto caer. Nos preguntamos cómo es posible que nos miren y no nos vean. Cuando nuestros amigos y familiares continúan en sus lugares de consumo, en el bar de abajo, en el bar de la cuadrilla, en la sociedad, en casa, con las botellas del mueble bar y todo el... Cuando nuestros amigos y familiares continúan en sus lugares de consumo consumiendo sin problemas, o al menos aparentemente, viéndonos a nosotros con problemas, ¿qué problemas son los que no ven? Joder, ¿qué problemas son los que no ven? ¿Los suyos o los nuestros? ¿En qué momento dan ese paso atrás que suele suceder y empiezan a vernos raros, flojos, lejanos, sucios? ¿Cómo explicarles esto? Es muy difícil responder a esta cuestión. La gente, esa gente, nuestra gente, se acomoda en su creencia. Es que a mí me parece, es que yo creo. Yo siempre he dicho que es más fácil sangrar que sudar. Y lo mantengo. Y muchos nos dejan solos intentando salir, e incluso una vez que salimos. Y muchos de nosotros nos quedamos solos porque no queremos que nos acompañe nadie y vea cuál es la profundidad de nuestro mal. Porque tenemos miedo de que luego lo utilicen contra nosotros. A veces, en un momento dado, cuando ya nos mantenemos firmes en nuestra decisión de salir adelante, pues nos toleran con nuestras cosas de locos. O nos dejan por imposibles. Esto cuando nos lanzamos a una rehabilitación y nos mantenemos en ella. Es que es la hostia lo que estoy diciendo, ¿vale? Y todo por no hacer el esfuerzo de entender, de manejarse con modelos estúpidamente condescendientes, con tal de que no la líes. Haz lo que te dé la gana. Vete allí con los que son como tú. Por lo menos ahí no das por saco. Si supieran el trabajo que cuesta. Si supieran el trabajo que cuesta. Qué poco se valora lo que hacemos. Así que sí, toca pensar, pero por mucho que moleste en determinados ámbitos, no deberíamos obviar que estas drogas, como las otras, son y seguirán siendo consumidas igualmente por las clases sociales bien integradas. Son y seguirán siendo consumidas por personas dignas, con vida familiar desarrollada y con implicación social y política importante. Me viene a la cabeza una cierta concejal del Ayuntamiento de Donosti que en unas jornadas nuestras se puso en evidencia en el Hotel Londres diciendo que, pues eso, en el día sin alcohol que celebramos nosotros va a presentarse con un micro en la mano y se levanta, soy la concejal de servicio, y a mí me encanta tomarme unos tragos. No tenía sitio mejor. En fin, no voy a decir más porque es que si, conociendo la historia que la adorna, es que lo que hay que oír. En fin, por tanto, la cuestión droga puede que sea un asunto de orden político y económico, en donde el tema del control social adquiere un enorme contenido. Por lo que se puede decir que dicho debate está profundamente sesgado. Y además desviado de su verdadero foco de atención, que sería ese nuevo orden social que se nos viene encima. Y aquí aguzad las orejas, porque este es el asunto de la cuestión. Ese nuevo orden social que se nos viene encima, ese en el que todos vamos a acabar manejados por la compulsión hacia el consumo que nos van a meter por los ojos, por los oídos, hasta por todas partes. Entender qué es lo que todo eso significa y en el que las adicciones comportamentales se les abre un amplio horizonte por su escaso daño orgánico aparente.
Hablo de un orden insistente en el que tal vez lo que molesta sea en realidad que los adictos constituyamos la punta de lanza que confronte con toda una sociología futurista que se va a imponer irremediablemente. Un espejo en el que nadie se quiere mirar. Habría que pensar que todas esas personas que necesitan ver o oír determinado programa de la tele, sin falta, que me pierdo esto del, yo qué sé, la mierda esa que de estos tíos tan bien hechos y esas tías tan espectaculares que aparecen ahí y la una se lía con el otro con el otro, y imagínate. En fin, todo ese tinglado, ¿no? En fin, necesitan ver ese programa cada semana sí o sí. Y en esa hora no, es que ni le llames por teléfono porque no te va a atender. Había que entender qué proceso es el que se desarrolla en una cabeza normal para que tenga esa necesidad imperiosa de morbo o de lo que sea, para poder o tener que ver eso sin excusa de ninguna clase. O hacer sin excusas determinadas compras o actividades aparentemente inofensivas. Que hay muchas, de muchas maneras. De hecho, la adicción a las compras está en auge. También tengan que mirarse los motivos que les impulsan y cómo funciona su previsión de recompensa o satisfacción que acompaña ese comportamiento. O tal vez tengan que mirar su propia suciedad y dejar de mirar la nuestra. O tal vez comenzar a mirar cómo nos la limpiamos nosotros, nuestra suciedad, con dos. A lo mejor tendrían que mirar y aprender. En definitiva, siendo muy bien pensado, es posible que alguien entienda que los adictos rehabilitados, y esto va para vosotros, para los que lo vais a ver, porque sé que lo vais a ver, sé que lo veis, probablemente formemos el frente de resistencia y de rebeldía social necesario para que todo eso no ocurra. Por eso le decía ayer al periodista que vino que si no existiéramos los tendrían que inventar. Ese frente para que el consumo compulsivo de lo que sea no se convierta en la manera habitual y generalizada de comportamiento social, porque entonces acabaremos en el puto caos más absoluto. De ahí seguramente viene ese sórdido interés por relegarnos y arrancarnos el protagonismo de algo tan nuestro como las organizaciones, asociaciones, en este caso, de resistencia, por parte del Plan Nacional de Drogas, del tercer sector y toda esa banda de hijos de su madre y su padre y todo el copón de la baraja que buscan la manera de tenernos acogotados sin ningún tipo de misericordia, ¿no? A todos los niveles, con subvenciones, cursos, exigencias, todo lo que se les ocurre con tal de tener abierto el apetito del poco esfuerzo que se necesita para mantener en pie algo como esto. Algo tan bonito, tan lindo como esto que tenemos aquí, que nos ha convertido en envidia de todas las asociaciones del país. Por eso no quieren verlos en ninguna parte, pero no por los adictos, sino por quienes los dirigen, que acaban por no ser adictos, los que dirigen. Se rompen los cuernos por talentos controlados. Y desgraciadamente muchas organizaciones, como la nuestra, pues se prestan, por no decir otra palabra, ¿qué cojones? Pues se venden a ello. Y tengo que oír de determinadas personas de cierto nivel en el mundo este que no nos soportan. No nos soportan. No sé si a mí personalmente o a lo que represento por la forma de trabajar que tenemos aquí. Me parece que las dos cosas. Pero los comentarios de sana envidia proliferan. Y es tarea nuestra que no se apaguen. Por eso siguen subiendo los niveles en nuestras redes. Por eso cada vez visualizan más los vídeos del directo que se hacen cada tarde. Por eso está pasando lo que está pasando. Por mucho que les joda a ellos, estamos sembrando una semilla que va a crecer. Y a lo mejor yo no la veo en marcha, pero crecerá. Porque esa semilla está plantada. Nos inducen o lo intentan a procesos en los que voces de dentro del movimiento y de fuera del movimiento asociativo, digo, nos marcan un único destino que es contemplar. Convertirnos en putos mirones de una realidad que es nuestra realidad. Y eso no es rehabilitador, eso es una mierda.
Ver cómo otros que no somos nosotros hacen lo que tendríamos que hacer nosotros por nosotros mismos, arrogándose un protagonismo que no les pertenece y que muchos de nosotros les ceden por comodidad, por desconocimiento o por caer presas del engaño del conocimiento de los que precisamente aprenden con nosotros y entre nosotros para luego gobernarnos y convertirnos en figuras decorativas que llenen de números sus putos méritos y las estadísticas de las organizaciones para justificar dineros que nunca son nuestros pero que salen de nosotros. Hablo de fenómenos que están potenciando el oscurantismo y la ocultación, o en el mejor de los casos, el segundismo, con perdón, y la observación. Pero bueno, que no cunda el pánico. Esto que están escuchando hoy es absolutamente intrascendente. No son más que reflexiones, producto de la investigación y del trabajo en el mundo asociativo de un adicto cualquiera. Hablo de vidas diferentes, con percepciones diferentes, con pensamientos diferentes, con lenguaje diferente, comportamiento diferente y sentimientos diferentes. Hablo de personas diferentes, con una psicología diferente, con un proceso celular diferente. Gente a la que no nos cuadran las cosas que generalmente para otros son naturales. Gente que no estamos en el mismo sitio de la vida. No nos gustan las mismas cosas ni nos producen placer los mismos motivos. Es sencillo, somos gentes diferentes. Y más allá del hecho de tener que aparentar ser como los demás, padeciendo la dificultad que eso representa, vivimos en la labor de recomponernos cada vez que nos rompemos. Y eso es la hostia, con perdón. Y esto no es una opción, no, es una premisa para quien se reconstruye desde una complejidad vital extrema, oculta tras múltiples capas de costumbre y disimulo. No es fácil vivir desde el observatorio de vida en el que nos refugiamos nosotros. Se trata de no ser vistos o notados como raros o extravagantes. No aceptamos la diferencia y nos rompemos 1000 veces haciendo de normales. Y una más, y una más, y otra más, y otra más. Y ya está.